Hoy vamos a ver una palabra diferente, una palabra que ojalá tuvieses como anotar, porque es una palabra que tiene mucha profundidad y trataré en lo posible de ir lo más rápido que pueda, y si no alcanzamos a ver todo, pues veremos una segunda parte, porque es un tema extenso, un tema de verlo con mucho cuidado para poderlo entender. Y no fue una palabra que naciera de la noche a la mañana, tuvo que ver muchos días de meditación, de entender. Anoche terminamos hasta tardísimo culminando esta palabra. Así que yo le pido que preste mucha atención y que diga a la persona que está a su lado: por favor, ni se te ocurra distraerme. Con todo el amor y respeto te lo digo. Y yo le invito a que por favor me acompañe al libro de Lucas. Lucas capítulo 17, versos 26 al 37. Lucas 17, acuérdense que estamos en la serie ¿de qué? De Evangelios. Lucas 17, versículo 26 al 37. Como vamos a leer varios versículos, entonces voy a tratar de leerlos rápido. Yo tengo la Biblia que hace poco adquirí, es Nueva Traducción Viviente, entonces no se asuste, es la misma Biblia que tú tienes, Reina Valera, solamente que es un poquito más clara. Entonces Lucas 17, versículo 26 en adelante dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Será como en los días de quién? En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, y hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, para el que pregunta, Lucas 17 del 26 en adelante. ¿Listo? Voy en el versículo 28. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Y hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, entre comillas, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús le contestó: así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Amén. Yo le invito a que donde está usted diga conmigo: Padre, te pido que me hables por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús está hablando a sus discípulos y les está contando acerca del fin de los tiempos. Jesús les está dando algunas señales que iban a acontecer para que se acabara ya el mundo. Pero hay 2 generaciones a las que Jesús hizo referencia, que es la generación de Lot y la generación de ¿quién? De Noé. Hoy no vamos a entrar a detalle de lo que fue la generación de Lot. De alguna manera esa ha sido la generación que hemos venido hablando en algunos domingos acerca de la alteración que se está viendo en la familia, acerca de todo el tema ideológico, de la inmoralidad y etcétera. Eso habla de la generación de Lot. Luego de pronto lo veremos a mayor detalle. Pero hoy vamos a enfocarnos en los días de ¿quién? De Noé. En los días de Noé. Entonces, para ir a los días de Noé necesitamos remontarnos a lo que la Biblia nos dice sobre los días de Noé, porque si Jesús me dice que va a ser como en los días de Noé, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ir a estudiar cómo eran los días de Noé, para que con ese entendimiento podamos saber, podamos entender qué es a lo que Jesús se refería. Entonces, si usted tiene su Biblia, lo invito a que vaya conmigo a Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6.
Versículo 1 en adelante. Recuerden, para que no se asusten, lo tengo en la traducción viviente, pero es lo mismo que usted tiene ahí en su Biblia. Génesis 6 del 1 en adelante dice lo siguiente: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque son solo carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Normalmente cuando nos referimos a los días de Noé, muchos piensan en la frase en la Reina Valera 1960 que dice que el corazón del hombre todo el tiempo o en continuo pensaba el mal. Y solamente nos enfocamos en eso. Pero si somos sinceros, si pensamos en esta generación, nos vamos a dar cuenta que esta generación, como muchas otras, piensan de continuo lo malo. Y no solamente lo piensan, lo hacen. Entonces yo basarme solamente en esa parte, sobre los días de Noé, sería divagar sobre algo muy genérico. Necesito ir a algo mucho más puntual para entender cómo eran los días de Noé, porque maldad siempre ha existido. Claramente en los días de Noé era una maldad extrema. Hoy estamos viendo mucha maldad, pero entonces hay ciertas características de la época de Noé que hoy quiero resaltar para poder entender cómo será y cómo es el fin de los tiempos. Y aquí atrás, por favor, aquí vemos atrás. Vemos que, como lo leíamos ahorita, fue una época de mezclas gigantes y maldad extrema. ¿Por qué mezclas? Porque miren que la expresión hebrea que se usó para referirse a los hijos de Dios es la expresión Benei Ha Elohim. ¿Sabe que a mí me gusta el hebreo, hermano? Entonces me disculpa. Benei Ha Elohim. Que en el Antiguo Testamento esta frase se usa para referirse a hijos de Dios humanos, pero también se usa para referirse a hijos de Dios como ángeles. Esa frase también se usa para ángeles. Y aquí está diciendo que los hijos de Dios, y esto ha sido un tema muy debatido, es decir, quiero decirle que muchos teólogos no han logrado de pronto dar una definición definitiva acerca de quiénes eran los que se acostaban con las hijas de los hombres. Algunos teólogos creen que los hijos de Dios se refería a la descendencia de ¿cuál fue el otro hijo de Adán que se me fue? Set. Eso, mi amor, es que Karen es maravillosa. Set. Creían que de la descendencia de Set se refería a los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, porque recuerden que le pasó a Abel. Caín lo mató, ¿verdad? Entonces Abel murió y no dejó descendencia. Entonces algunos creen que la descendencia de Caín se refería a las hijas de los hombres, y la descendencia de Set se refería a los hijos de Dios. Pero hay otra línea muy gruesa que dice que realmente se refería a ángeles caídos. ¿Por qué? Porque dice que cuando se acostaron con las mujeres, ¿qué nacieron? Gigantes. Es decir, que hubo una alteración en el ADN humano. Entonces algunos teólogos creen que esos hijos de Dios eran probablemente ángeles caídos, principados, que tomaron forma humana para conquistar y acostarse con mujeres humanas, y de ahí nacer gigantes nefilitas. Eran personas que aparentemente eran humanas porque tenían un aspecto humano y características humanas, pero con una estatura sobrenatural y con unas cualidades sobrenaturales. Dicen que ellos eran los guerreros, grandes guerreros de la época, y eran personas con una inteligencia avanzada para la época. Entonces aquí yo me tengo que empezar a detener un poquito y entender quiénes eran estos gigantes nefilitas.
y entender que según lo que me dice Génesis 6, es que eran seres híbridos. ¿Saben qué es un ser híbrido? Es mezclado, mitad humana, mitad animal, o mitad humana, mitad robótica, etc. Hay una mezcla en ese ser llamado gigante nefilita. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, ahora sí, siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos habla de gigantes en la tierra y nos habla de algunas descendencias o algunas tribus de gigantes. Por ejemplo, en Números 13:33, yo lo voy a leer aquí rápido, dice lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, estos gigantes son conocidos como los anaquitas. Y aquí los está hablando Moisés, que eran descendientes de Anac, y que ellos, o sea, los seres humanos parecían langostas en medio o al lado de esos gigantes. Entonces imaginemos la altura para que tú y yo nos sintamos como langostas al lado de esa persona, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en Deuteronomio 3:11, lo voy a leer aquí rápido, dice: Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. ¿Cuánto tenía de largo? 4 metros. ¿Actualmente existe alguien tan alto? La persona que es más alta actualmente creo que no llega ni a los 3 metros. Pero no existe. 2 metros y alguito más, ¿verdad? Lo más que se ha visto. Pero aquí estamos hablando de alguien que medía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Y dice aquí: y aún se pueden ver en la ciudad monita de Rabá. Está diciendo Deuteronomio 3:11. Estos gigantes se conocen como refaitas. Quiero que imaginemos por un momento a alguien de 4 metros y medio de altura. ¿Cómo sería? ¿Será que es alguien normal, humano? ¿O será que hay algo sobrenatural en ese ser? Refaitas. Otro, emineos. Deuteronomio capítulo 2 versículo 10 al 11. Pues yo le decía que usted anote, porque ahí yo le tengo la diapositiva, usted puede anotar. Deuteronomio 2 del 10 al 11 dice: los emineos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los gigantes. Estos también son considerados gigantes como los anaquitas, y los moabitas les llaman emineos. Entonces aquí hay otra raza de gigantes llamada emineos. Todo esto es en la época de Moisés y Josué. Pero más adelante, en la época de David, también la Biblia nos habla que había gigantes en la tierra. Usted conoce la historia, David venció a un gigante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 4, lo voy a leer aquí, dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Bueno, esto era un poquito más bajito, pero era igualmente un gigante, que fue el gigante al que David se enfrentó. Imagínense a David por ahí de 1,60, 1,65, enfrentándose a un hombre de 3 metros. Es por eso que David fue tan reconocido y tan admirado por lo que hizo, porque su valentía fue algo que solamente Dios le pudo haber dado. Ese fue el gigante de Gad que David enfrentó. Pero también, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 20 dice lo siguiente: en otra batalla contra los filisteos de Gad, otra vez de esa tribu, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. O sea, ¿cuántos dedos tenía? 24 dedos en total. Ahí los matemáticos que estaban así haciendo cálculos, 24 metros en total, que eran también descendientes de los gigantes. Entonces aquí ya vemos que además de que eran gigantes, tenían una alteración en el físico. ¿Qué tenían aparte de que eran gigantes? 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Si usted ve a alguien que de repente le da por quitarse las medias y tiene 6 dedos en cada pie, le da por usted mirar la mano y tiene 6 dedos en cada mano, ¿usted qué piensa? ¿Ese quién es? Hoy día diría usted es un extraterrestre. Hay personas que por alteraciones genéticas de pronto les nace un dedo de más o un dedo por acá, no sé, sí, pero que tenga 6 exactamente en cada mano y en cada pie, eso no es normal. Y aquí ya vemos que aparte de que son altos, tienen una alteración genética en su ser. Es aquí donde uno empieza a decir, wow, entonces no puede ser que simplemente fueron que seres humanos llamados hijos de Dios se acostaron
con mujeres humanas, porque ¿cómo nació ellos? O sea, tuvo que haber una alteración genética en Génesis 6. Y esa palabra de hijos de Dios, incluso hay un libro muy debatido que es el libro de Enoc, que no está en el canon bíblico. Bueno, algunos tienen razones de sí, por qué no. El caso es que, si no estoy mal, Judas, el apóstol Judas, no el que vendió a nuestro Señor Jesucristo, sino otro. Él hace referencia al libro de Enoc. Él hace referencia al libro de Enoc. Y en ese libro de Enoc, que es considerado un libro apócrifo, se habla también de esos hijos de Dios, pero menciona la palabra vigilantes. De hecho, en otras versiones dice que ellos eran vigilantes. Y cuando habla de vigilantes, habla de arcángeles, querubines o seres extraterrestres, en el sentido de que no son humanos, no son terrestres, que entraron a la tierra y se relacionaron con las hijas de los hombres, y de ellos nacieron los gigantes. Ahora bien, eso lo estoy hablando en un contexto bíblico. Ahora vayámonos al contexto científico. En el contexto científico hay algunas imágenes, hay algunas cosas, pero definitivamente no se ha logrado comprobar que esas imágenes de gigantes que aparecen en el internet sean reales. La mayoría son alteradas. Entonces, como yo no quiero traer información falsa, yo no traje ninguna de esa imagen hasta que no esté seguro que sea cierto. Pero sí hay algunos diseños arquitectónicos que definitivamente los científicos no han podido llegar a una conclusión de cómo esa generación llegó a construir algo como eso, si la tecnología en ese momento no daba para eso. Alguna muy conocida es, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Ustedes de pronto han escuchado historias, hay muchas versiones, algunas, digámoslo, conspiranoicas, entre comillas, que dicen que definitivamente eso fue ayudado por seres extraterrestres, etcétera, que tenían una tecnología avanzada o tenían una fuerza descomunal para cargar rocas y hacer eso de esa manera. Otra, por ejemplo, es otra arquitectura y es monumento histórico, que es esto que se llama Stonehenge. Eso está en Inglaterra, y eso fue en una época que, hablándolo en términos científicos humanos, era imposible, hasta que no se descubra lo contrario, que el ser humano de esa época tuviese la capacidad de cargar esas rocas y colocarlas en un diseño arquitectónico que para esa época era imposible. Entonces algunos dicen, ¿quién les ayudó a crear eso? Por ejemplo, otra es, esta sí es conocida por muchos de ustedes, y es Machu Picchu. O sea, eso queda allá, ¿en dónde queda? En Perú. Y esto también es súper debatido. ¿Quién les ayudó a construir esa maravilla? Porque es una maravilla del mundo. Y para la época de los indios era, digámoslo, hablándolo en términos humanos y científicos comprobados hasta el momento, era imposible que el ser humano de esa época construyera cosas tan impresionantes como lo podemos ver en Machu Picchu. Si Dios nos da licencia y el recurso, esperamos algún día poderles hablar en Machu Picchu acerca de esta palabra. Ahora bien, otra, Moai de la isla de Pascua. Miren, estos monumentos son monumentos gigantes, son rocas gigantes que están ya le digo en dónde, están en Chile. Y otra vez, los científicos no se explican cómo es posible que monumentos como estos para los indios fuese, o sea, capaz de cómo van a subir esa cabeza allá, cómo la van a tallar, cómo van a acomodarlo de una manera tan impresionante, porque en esa época no existía la tecnología que tenemos hoy día. Algunos dicen, vuelvo y repito, no digo que sea cierto, solamente estoy diciendo datos, ustedes los pueden analizar. Algunos creen que definitivamente tuvo que haber algo sobrenatural que les pudiese ayudar a hacer esto. Otra, por ejemplo, son las líneas de Nazca. Estas líneas de Nazca, miren, ¿ustedes qué ven ahí? Bueno, los alcanzan a ver porque algunos están muy atrás. Las líneas de Nazca son figuras que desde el aire se ven como monos, o hay incluso gatos, etcétera. Y eso fue en una época donde, ¿cómo tuvieron esa capacidad de hacer esas imágenes si ellos no tenían drones, no tenían helicópteros ni aviones para poder ver y decir, con micrófono, corra un poquito la línea más para allá? No había manera. Entonces algunos dicen, no hay explicación todavía científica comprobable para definir cómo hicieron estas figuras y que desde el aire se vieran así. Entonces, hasta aquí lo que les he dicho es, miren, la Biblia nos dice que habían seres
no humanos, eran seres híbridos, la Biblia nos lo habla muy claramente, pero adicional, la parte científica nos dice que hay cosas creadas que es muy difícil explicar científicamente. Entonces, si tú y yo de pronto pensamos un poquito y unimos como ambas cosas, decimos, bueno, pues es probable que algunos de estos seres sobrenaturales hayan enseñado esa tecnología o le hayan ayudado a esas generaciones a hacer ciertas cosas. Mire, hay incluso más cosas que hay que mirar. Por ejemplo, el tema del Big Bang, que de alguna forma tiene una línea atea, pero también creo yo hay una línea cristiana en la que algunos creen que el Big Bang realmente fue algo que sucedió, que cayó, pero realmente eso fue el estruendo que hubo cuando Satanás fue echado del cielo. Y ahí donde está o donde cayó supuestamente ese... perdón, eso no es Big Bang, estoy hablando cosas que no son. El Big Bang es supuestamente la creación del universo, no. Estoy hablando del meteorito que cayó para destruir los dinosaurios, perdón. Que eso científicamente está claro y está demostrado. Y usted dice, bueno, si la Biblia me dice, porque algunos dicen que solamente hay 6,000 años en la tierra, eso no es cierto. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿recuerdan? Y que luego Dios empezó a ordenarla, pero en el transcurso de tiempo de la creación del cielo y de la tierra o del universo a la creación del ser humano, puede haber una distancia de millones de años. Y científicamente está comprobado, científicamente muy claro, que definitivamente la Tierra tiene millones de años. Entonces no podemos basarnos en simplemente en la edad que tiene el ser humano, que son 6,000 años, sino que nos tenemos que basar en el momento en que Dios creó las cosas. Durante ese espacio de tiempo de creación, es muy seguro que claramente el Señor creó dinosaurios. Y cuando hubo esa caída de Satanás que destruyó gran parte de la tierra, desordenó la tierra, la desordenó. Si están conmigo, los estoy aburriendo. Bueno, muy bien. Bien, porque todavía falta cosas muy buenas. Entonces algunos creen, o teólogos creen, que ese meteorito cayó realmente con la caída de Satanás, destruyó los dinosaurios, desordenó la tierra. Y ya luego Dios, cuando Dios la ordena y pone el ser humano sobre la tierra, ¿quién ya estaba en la tierra por ahí rondando? Satanás ya estaba. Él ya estaba acá, o sea, él ya había caído antes. ¿Ven? Ahora bien, sigamos, porque aquí se pone más interesante todavía. Yo quiero que vayamos a, siguiente diapositiva, por favor. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2. Porque aquí ya empieza cosas más claras y se comienza como todo a tomar más sentido. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer. Desde el verso 27 en adelante, Daniel 2, 27 en adelante. Vamos a ir ya a la interpretación de Daniel, que Dios le dio a Daniel. No vamos a hablar del sueño de Nabucodonosor, sino la interpretación de Daniel. En el versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. ¿Sobre qué? Futuros. Aquel día, aquel que da a conocer, aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad el rey entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente. Un hombre de un hombre daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. Preste atención a eso. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro. Y aquí viene lo interesante. Y los pies eran una mezcla. ¿Era una qué? De hierro y barro cocido.
Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Nabucodonosor, que representa el imperio ¿qué? Babilónico. Muy bien. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio, preste atención acá, los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra hacer alianzas matrimoniales. Acuérdense lo que dijo Jesús: y se casarán y se darán en casamiento, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Tomemos agua. Ahora bien, preste atención, porque Daniel da una revelación acerca de los últimos tiempos. Para la gente que no cree en la Biblia o que cree que la Biblia es un mito, yo le invito a que analice esto. ¿Cómo es posible que Daniel, 600 años antes de Cristo, estando él viviendo en la época babilónica, Dios le revela los 4 o los 3 imperios que vendrían después, y luego le muestra el último y más grande imperio demoníaco que va a existir sobre la tierra? Pero luego le muestra una roca de la cual quiero hablar ahorita al final, si nos alcanza el tiempo. Entonces comenzamos a ver qué significa esta estatua. Pues esta estatua está más claramente, y yo le invito que para que usted lo anote, para no demorarnos en la lectura, anote por favor Daniel capítulo 7. Estudie Daniel 7 en la casa, para que se dé cuenta que claramente Daniel vuelve a tener una visión, y Dios a través del ángel Gabriel le muestra a quiénes se refería. Pero aparte de Daniel 7, anote por favor Daniel capítulo 8, verso 19 al 25. Daniel 8 del 19 al 25. Ahora bien, en estas visiones de Daniel 7 y Daniel 8, claramente el ángel Gabriel le dice a Daniel: mira, después de Babilonia vendrán los medos y los persas. Entonces aquí yo le digo a los que no creen en la Biblia: ¿cómo es posible que un ángel le diga a Daniel lo que iba a suceder años después? Que fue exactamente en el 539 al 331 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo comienza a reducirse el tiempo hasta llegar a Cristo. Entonces el imperio babilónico duró del 605 al 539, que es la estatua de oro. Acuérdense de una palabra que yo prediqué acerca de la cultura babilónica. ¿Dónde está Babilonia? En la cabeza. La cultura babilónica son ideologías, y de ahí se desprenden los demás reinos. Por eso cuando hablamos de Babilonia nos referimos a un modo de pensar diferente al de Dios. Eso ya lo di en una prédica y de pronto un día lo volveremos a retomar. Pero luego viene
esta parte del pecho de plata que dice que es de los medos y los persas. Gabriel claramente le dijo a Daniel: Daniel, mira, después de ellos vendrán los medos y los persas. Será un reino poderoso, pero no tan poderoso como lo llegó a ser el babilónico. Y así como lo dijo Gabriel, exactamente pasó. Vaya, cuando salga de aquí, lea la historia y va a encontrar que después del babilónico siguió el imperio medo y persa. Pero luego el ángel Gabriel le dice a Daniel, recuerde que estamos en 600 años antes de Cristo, le dice: Daniel, luego de los medos y los persas van a venir los griegos. Uno dice: wow, o sea, ¿cómo Daniel, cómo logró escribir lo que iba a pasar muchos años después? Y con nombres, es que le da los nombres. Le dice: vendrán los griegos, y los griegos acabarán con el reino anterior, es decir, con los medos y los persas. Y si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que Alejandro Magno, que era un hombre griego, él estableció un imperio, y con él vino toda la cultura griega. Y dice luego en Daniel 7 que de ahí se desprenderán otros reinos griegos, que se establecerá el reino de hierro. Y usted va a leer la historia, y el imperio romano era un imperio que estaba basado en la ideología griega, de los filósofos y demás. Y el imperio romano, que fue el imperio que estaba durante el tiempo de Cristo, fue el más largo. Por eso dice que destruiría a los demás. Dice que del 168 al 476 después de Cristo. O sea, fue el imperio más duradero, y fue durante ese imperio que Jesucristo vino a la tierra y que dio su vida en la cruz del Calvario y que resucitó de los muertos. Entonces, estos 4 imperios ya sabemos, ya pasaron, ya son historia. Ahora tenemos que centrarnos en ¿cuál? En el de hierro y barro, que es el último, que está en los pies. Pero aquí hay algo que de verdad, mi amado hermano, yo quiero que usted conmigo lo entendamos. Aquí hay algo tremendo, porque aquí habla que hay una mezcla. Ya no hay un solo componente, hay 2: hierro y barro. Es un reino mezclado. Regresémonos un momentico a lo que les hablé ahorita. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 6? ¿Qué pasó en Génesis 6? Había mezcla, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Que los últimos tiempos serán como los días ¿de quién? De Noé. Listo, por eso estoy llevándolo poco a poco. Barro. Estudiemos el barro. Anote Génesis 2:7. Yo lo voy a leer acá. Siguiente diapositiva, por favor. Génesis 2:7. Bueno, búsquelo, pero mientras lo busca, quiero mostrarle esto. En Daniel 7 y Daniel 8, que yo ahorita le dije, ya no lo ve como una estatua, sino que lo ve como unos animales. Y quiero que preste atención a esos animales, porque ahorita se va a dar que usted, si va conmigo, usted va a quedar impresionado. Miren lo que Dios le mostró leones, le mostró leopardos, le mostró un oso, le mostró un dragón allá atrás. Y cada uno de esas bestias representan el reino. Entonces hubo una manera de interpretarlo como una estatua con ciertos componentes, pero también una manera de interpretarlo con ciertos animales. Y ya ahorita le voy a explicar por qué. Ahora sí, siguiente diapositiva. Entonces, gobierno híbrido mezclado, barro y hierro. Miren esa imagen ahí, como para que se vaya haciendo una idea de lo que va a pasar. Siguiente diapositiva, porfa. Génesis 2:7 dice la palabra: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿De qué hizo el Señor al ser humano? Hace poco salió un artículo científico, anoche lo vi, que ya científicamente está comprobado que el ser humano está hecho de barro. O sea, ya no solamente lo dice la Biblia, ya los científicos lo han comprobado. Cuando dice barro, entonces ¿a quién se refiere? Al ser humano. O sea, va a ser un gobierno humano, pero va a ser mitad humano porque está mezclado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí están conmigo? Los dormidos digan amén. No, Señor, pero ¿qué pasó? Entonces, de barro el Señor nos hizo. Pero ahora entonces estudiemos el hierro, porque ahí está el secreto. Siguiente diapositiva. Hierro. Ya le voy a explicar. Hierro o metal habla de ángeles, querubines, robots, en otras palabras, de seres no terrestres. En otras palabras, y en términos un poquito más claros para esta generación, extraterrestres. Extraterrestres simplemente quiere decir que son seres no terrestres, es decir, son seres no humanos.
Pueden ser o ángeles o querubines, o pueden ser robots, porque no son humanos. El hierro y el metal lo encontramos en Ezequiel capítulo 1, hermano. Eso es impresionante. Ezequiel está atrás de Daniel, para que no se vaya a otro lado a buscarlo. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ezequiel 1, del 5 en adelante. Quiero que preste atención a esto es poderoso. Aquí, para colocarles en contexto, Ezequiel tiene una visión donde ve querubines, ve ángeles, ve seres extraterrestres en nuestros términos. Y cuando los ve, comienza a describirlos de la siguiente manera. En el versículo 5 dice: del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos. ¿Qué parecían? Solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Anote ahí, bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada uno de los 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha. ¿Qué vimos ahorita en la imagen que vimos ahorita donde había unos animales que había por ahí? Un león. Y dice: y cara de buey a la izquierda. También, por ejemplo, el imperio de Grecia en Daniel capítulo 7 dice que lo vio como un buey, como un carnero. Entonces aquí está hablando de animales que Daniel también vio relacionados, en este caso, en principados demoníacos que representaban imperios. Pero Ezequiel en este caso no está viendo principados demoníacos, está viendo querubines de Dios. Pero esos querubines y esos principados fueron creados por el mismo Dios y tienen unas mismas características. No sé si me voy a entender. Entonces sigue diciendo en el versículo 11: cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. Cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilio. Anote berilio ahí. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Yo voy a dejar hasta ahí para no aburrirlo. Miren, siguiente diapositiva. Más o menos, los que alcancen a ver, así fue lo que vio Ezequiel. Más o menos. Pero quiero destacar algunas cosas de lo que acabamos de leer. Dice que parecían humanos. Dice que tenían bronce bruñido. Dice que tenían cara de león, buey y águila. Menciona a estos seres. Y dice que tenían berilio. Es decir, que el componente que tenían estos seres eran unos componentes especiales que hablan de hierro o de metal. ¿Por qué Brian dice eso? Porque ya le voy a decir aquí científicamente. El bronce bruñido, por ejemplo, es una alineación de cobre y estaño. El cobre encabeza el grupo de los metales nobles. El berilio es un elemento metálico. ¿Sí están conmigo, hermanos? Es decir, que en esos seres extraterrestres había metal, había hierro. No sé si me explico. Entonces, cuando Ezequiel vio esos querubines, que en este caso eran querubines buenos de Dios, tenían características que también tenían los principados que vio Daniel, porque esos principados en un cierto tiempo fueron ángeles de Dios.
Entonces, cuando Dios los creó, les puso ciertos componentes, les puso berilio, les puso bronce bruñido, además de que tenían cara humana, porque parecían humanos, también tenían componentes como cara de león, de águila, etcétera, etcétera. Y también Daniel vio eso, pero en este caso reflejado en algo malo y Ezequiel en este caso reflejado en algo bueno. El tema es que los dos expresan al mismo creador. ¿Qué estamos diciendo acá, mis amados hermanos? Que el último gobierno, según vemos con esto, es un gobierno mezclado entre mitad humana y mitad extraterrestre. ¿Sí están conmigo? Hierro y barro mezclado. Yo me puse a ver, porque claramente esto hay muchos estudios, pero hay unos estudios que yo decía, no tiene ningún sentido que digan que es eso. Algunos decían que es la Unión Soviética, es decir, Rusia con Estados Unidos. Decías, no hicieron ningún estudio bíblico para eso porque no tiene ningún sentido. Otros decían, por ejemplo, ya lo vamos a ver, que la roca eran los reinos de Europa. Tampoco tiene sentido porque esa roca va a gobernar para siempre. Entonces hay ciertas interpretaciones porque ahí es donde la mayoría no saben, porque es muy fácil interpretar los gobiernos de atrás, porque ya pasaron, ya es fácil estudiarlos y decir, uy, si pasaron tal cual. ¿Cuál es el complejo? El de ahorita, porque el de ahorita está la interpretación que el Espíritu Santo le da a los hijos de Dios. Y lo que yo encuentro aquí es una mezcla entre barro, que claramente hace referencia al hombre, y entre hierro o metal, que ya le estoy mostrando, hace referencia a seres extraterrestres. Entonces, por toda la anterior es muy probable que los pies de la estatua se refieran a un imperio, mitad humano y mitad extraterrestre y o robótico. ¿Estamos bien hasta acá? Es el último imperio. Ahora bien, no es casualidad, mis queridos amigos, que en este último tiempo, meses podemos decir, ha aparecido una tendencia en el mundo acerca de los extraterrestres. ¿Sí ha escuchado noticias? No es casualidad que ahorita el gobierno estadounidense esté reconociendo que sí hay extraterrestres, que hay ovnis. ¿Por qué para este tiempo salen con eso? ¿Por qué? Porque estamos llegando al fin de los tiempos. No es casualidad que para este último tiempo la inteligencia artificial esté en un auge tan impresionante como nunca antes lo ha habido. ¿Por qué todo esto se está uniendo? Porque el hierro o el metal se está manifestando. No sé si me estoy explicando. Para que cuando se mezcle, ya la gente esté preparada mentalmente para ver esa mezcla. Entonces miren lo que dice Daniel en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. A mí me parece esto importante. Sella el libro hasta el fin del tiempo. ¿Por qué el Señor dice que lo selle? Porque iba a haber una época donde la gente no iba a entender esto que estoy hablando. Pero dice que llegará el momento donde el Señor, en el tiempo del fin, ese libro va a ser conocido, va a ser abierto. Por eso la revelación del Espíritu va a ser más clara. ¿Por qué va a ser más clara? Porque ya no solamente tenemos lo que la Biblia nos dice, ahora tenemos lo que las noticias nos dicen. Entonces es más fácil interpretar. Yo creo que el libro se abrió y por eso la interpretación está llegando más clara. No sé si me estoy explicando. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia aumentará. O sea, Daniel sella en el capítulo 12 diciendo que en el último tiempo va a haber un aumento en el conocimiento y en la ciencia. ¿Por qué? Porque va a haber tal inteligencia humana que va a haber la posibilidad de generar alteraciones genéticas que ya sucedieron en los días de ¿quién? Y Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a ser como los días de ¿quién? ¿Sí estamos hallando sentido a las palabras de Jesús? Ahora bien, muy bien. Ahora quiero que leamos el siguiente versículo, por favor. Miren eso. Hace poco algunos que les gustan las noticias se habrán dado cuenta que ya están promocionando un chip llamado Neuralink. Es un chip que Elon Musk, el hombre, creo que no sé si ya lo desbancaron, pero ha sido el hombre más millonario del mundo actualmente,
que está promocionando, y yo le decía a mi esposa hace poco, yo decía, esto parece una película de terror, porque yo no sé cuántos aquí vieron películas del Apocalipsis o la Gran Tribulación hace unos 20, 15, 10 años, y en esas películas nos mostraban robots, y nos mostraban que nos metían un chip, y la gente nos decía, ustedes están locos, ustedes están rayados, porque no estaba pasando. Ahorita, vaya a internet y búsquelo, ya está pasando y ya los gobiernos están tratando de adoptar esto. Hace poco me salió una publicidad, imagínense esto, me salió una publicidad real de una empresa que decía, ya no te estreses más por tu tarjeta de crédito o tus tarjetas, adquiere el chip, tenía otro chip, adquiere el chip que va en la mano, porque va en el cerebro o en la mano, dice, que va en la mano, y mostró cómo en Estados Unidos una señora que ya lo tenía, estaba haciendo el mercado y pagó con la mano. Y todos decían, adquiere ya y quítate el estrés de cargar tu documento, de cargar tu tarjeta de crédito, ya todo lo puedes, todos los trámites los puedes hacer con tu mano. Y mucha gente, wow, qué chévere, ya no tengo que cargar la billetera, ya no me van a robar en Transmilenio, qué chévere, ya no voy a perder la cédula, ya no voy a perder nada. Y yo cuando vi eso dije, ¿es en serio? Yo le dije a mi esposa, esto parece que estamos viviendo la película de hace 20 años, es que es impresionante. Entonces en Apocalipsis capítulo 13, ese es el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13 nos habla de esto y nos lo habla muy claro. 13 del 15 al 17, miren lo que dice acá la palabra. 13 del 15 al 17 dice lo siguiente. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Yo hago una pregunta, ¿una estatua es humana? Por eso es una estatua. Si usted va al 7 de agosto hay estatuas humanas, pero no van a soportar estar ahí 1000 años así, ¿no? Las estatuas reales no son humanas. Sí, tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, etc. Apocalipsis, que me está hablando del último tiempo, me está hablando de una estatua, es decir, de un ser que no es humano. Y me está diciendo lo siguiente: luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Y eso es como si el Cristo de la Iglesia Católica de repente empezara a hablar. Vea, la gente puede ser muy religiosa, pero sale corriendo. Entonces la estatua de la bestia, en este caso va a ser una estatua de la bestia habla del anticristo, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué le parece eso que Juan vio? Y más adelante me sigue diciendo, y nadie podía comprar ni vender sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre, que es el número 666. Entonces algunos decían, no, eso es una marca de 666 literal. No, ya estamos viendo que no. Entonces regresémonos. Hierro, metal, todo esto, toda esta tecnología es hecho de metal. Y hay dos ya, que se incluye en el cerebro y una que se pone en la mano. El más famoso, porque ese fue el que más salió en noticias, que es Neuralink. Ese Neuralink funciona captando las señales eléctricas que se producen en el cerebro cuando la persona piensa o hace algo. Es decir, que tiene la capacidad de influir en el cerebro. Hay varios podcasts no cristianos o seminarios donde están un poquito como asustados porque dice, ¿qué va a pasar cuando este chip se ponga, por ejemplo, en personas uno que no saben caminar, pero el cerebro o sea, como que le da señales a las pies y logra caminar? Entonces, un milagro, y la bestia hará grandes señales y maravillas. Pero ¿qué va a pasar cuando el deportista, que no es Messi por supuesto, sino otro por ahí, que se va a implantar eso y va a empezar a correr más rápido y va a empezar a hacer goles de chilena con acrobacias de una manera que uno dice, wow? ¿Qué va a pasar con el atleta que tiene plata y se va a implantar esto y va a correr más rápido que el que no tiene plata? ¿Cómo van a ser los jueces para determinar quién ganó? Entonces la gente está hablando de esto, diciendo, esto que se nos viene va a ser un dolor de cabeza.
Porque ya está comprobado que, miren, no sé si ve las líneas, eso muestra de que esto se conecta con el cerebro. Hay una serie llamada Apocalipsis donde aquel que se dejaba implantar el chip, la mente se le alteraba, es decir, como que comenzaba a adorar más al anticristo, como que empezaba a verlo como Dios, porque ya su racionalidad humana se perdía y comenzaba a pensar de una manera alterada. Eso es lo que va a pasar. Esto en malas manos es un problema. Y la Biblia dice que esto va a caer en manos de alguien llamado la bestia, que en otras palabras es el anticristo. Él, que va a ser alguien mitad humano porque tendrá la capacidad de hablar, pero mitad hierro porque va a ser una estatua, preste atención a eso, va a decir, adórenme, y el que no me adore se muere, está diciendo Apocalipsis. Pero adicional, les obligo que se marquen, que se pongan el chip o en la frente o en la mano, o si no, no van a poder ir al supermercado, no van a poder comprar ni vender absolutamente nada. Aquí algunos dirán, porque hay dos líneas escatológicas que dicen, una, que nos vamos antes de la gran tribulación, y todos queremos eso. La verdad yo no quiero estar ahí, pero hay otra línea muy fuerte que dice que no, nos vamos a estar en una época dura, donde el que persevere hasta el fin será salvo. Las dos tienen bases bíblicas. Yo no me voy ni para acá ni para allá, yo me quedo en la mitad. Cristo viene, sí, yo no me voy para ningún lado porque si no me van a decir hereje o demás. Bueno, lo que se sabe es que Jesús viene. Que venga antes de la gran tribulación o después, ya el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Lo único que Jesús dice es que van a ser días terribles. Supongamos, entre comillas, supongamos que nos toca vivir la época del anticristo, entre comillas. ¿Qué va a pasar cuando en el trabajo nos digan, ya no te voy a consignar a tu tarjeta, te voy a consignar a tu chip? ¿Qué va a pasar ahí? Un pastor me decía, si eso llega a pasar, el problema que va a ser para los pastores, porque la gente va a venir, pastor, estamos pasando hambre y no podemos comprar nada, ¿qué hacemos? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Yo le voy a decir, yo también tengo hambre, hermano, aguantemos. Aguantemos porque, o vaya y se marca, sí, porque los débiles van a caer. Para mí no es casualidad, miren esto, aquí hago un paréntesis, para mí no es casualidad que cuando la Biblia dice que Dios enviará a Elías en el último tiempo, Dios ¿cómo alimentó a Elías? Con los cuervos. Yo creo que va a haber una alimentación sobrenatural para los que perseveren. Literalmente yo creo que van a haber ángeles que van a traer comida a la casa, porque ese es el tiempo de Elías, y por eso la Biblia dice que en el último tiempo se levantará Elías, hablando de la iglesia. Entonces el que persevere, Dios lo va a sostener, pero va a ser duro, porque lo van a echar del trabajo, porque no lo van a dejar estudiar, no lo van a dejar entrar al médico, porque ¿cómo le van a tomar su nombre en el médico? Con el chip. Usted está lo acaban de apuñalar y no lo puedo atender hasta que se marque. Ay, por favor, déjeme entrar. No, hasta que se marque, no, muérase ahí porque ¿qué más? No hay de otra. Eso está llegando. Mezcla entre hierro y barro, metal. Ahora ya, porque al tiempo se pasó, voy a hablar de esta última parte, que es la parte linda, la parte hermosa. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es esa piedra? Que dice que no fue tallada por hombres. Que de repente cuando digan paz y seguridad, que en la agenda del 2030 en la ONU, las palabras que más sobresalen es paz y seguridad. Vamos por un mundo más equitativo, por un mundo más en paz. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y lo voy a leer esto rápido. Daniel 2:44 dice, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¡Wow! Es por esa razón que cuando yo veía una interpretación de que la piedra son los países de Europa, yo decía, no, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo así que, o sea, es decir que los países de Europa van a permanecer para siempre? No, ¿cuál va a ser el reino eterno? El de Cristo. Y ahora le tengo otro versículo ahí para, siguiente diapositiva, porfa. Miren, primera de Pedro 2:4 dice,
Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. ¿Cómo se conoce Cristo? Como la piedra viva. Y dice que esa piedra no fue tallada por hombres, dice que Dios la eligió. O sea, Dios talló a Cristo y le va a dar gran honra. ¿Por qué? Porque le va a dar un gobierno eterno. Por eso la Biblia dice, y terminamos con este último versículo, Lucas 21:28 dice: por lo tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. La salvación está cerca. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí, mi amado hermano, lo he llevado en una hora de tiempo más o menos, donde hemos explicado cómo son los días de ¿quién? De Noé. Le he explicado por la palabra, guiado por el Espíritu, que habían gigantes, seres híbridos. Le he explicado por la palabra la estatua de Nabucodonosor, que representa a los imperios que habrán en la tierra. Le he explicado la mezcla que habrá en el último tiempo. Le he mostrado los componentes de los cuales están compuestos los seres extraterrestres, sean ángeles, querubines o sean principados de maldad. Y le he mostrado cómo esa mezcla va a gobernar la tierra, ya sea a través de mitad humano y mitad extraterrestre, o de mitad humano y mitad robótico. Le he mostrado que el anticristo será una bestia, una estatua, mitad no humana y mitad humana, que va a hablar y va a exigir. Le he mostrado que la marca de la bestia que habla Apocalipsis está ya relacionada con el chip que va en el cerebro o que va en la mano. Le he mostrado que sin esto no podremos comprar ni podremos vender. Le he mostrado por la palabra y por la historia actual que el tiempo está cerca. Y si usted no me quiere creer a mí, créale a la palabra. Créale a la palabra. Así que cuando usted vea noticias, no, que un extraterrestre se estacionó ahí en la Casa Blanca, usted diga, eso ya está escrito. Cuando usted vea que de repente hay una persona con una inteligencia sobrenatural y que va a gobernar, usted diga, eso ya está en la Biblia. Y cada vez que usted vea esa mezcla, dígale a la gente, son los pies de la estatua mezclada. Prepárate, porque la piedra que viene del cielo ya está a punto de llegar, ya está a punto de venir. Es por eso que el lema de este ayuno se llama preparándonos para el regreso de Jesús. Porque yo le digo algo, esa piedra viene, pero viene por un pueblo santo, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. No es tiempo de jugar con Dios. No es tiempo de jugar a ser cristiano. No estamos en eso, porque el que juega a ser cristiano, el día que venga la marca, ese es el primero que hace fila a marcarse. No es tiempo de estar fallando a la iglesia, cuando vienes, cuando no, porque los inconstantes van a caer primero. Es tiempo de meternos en la presencia de Dios, es tiempo de ayunar, de meternos en la palabra, es tiempo de orar, es tiempo de estar juntos, porque juntos, como dice la palabra, el Señor derrama bendición. Es tiempo de estar firmes en la palabra. No es tiempo de jugar con Dios. Diga a la persona que está a su lado, afírmate en Dios. Afírmate.